Hoy vamos a tocar un tema de actualidad internacional, de actualidad mundial, porque por todos los rincones del mundo se escuchan estas palabras: el acoso sexual. Acoso sexual, un tema que de pronto los sacerdotes católicos y los pastores cristianos desde sus púlpitos no quieren referirse a este importantísimo tema de actualidad. Desconocemos la causa, pero muy seguramente porque no quieren verse involucrados en escándalos o en situaciones que en determinado momento han cobijado a algunos de estos representantes religiosos. Pero Dios, a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, la que creemos, a la que nos ceñimos y la que divulgamos en este programa, sí tiene que hablar sobre este tema. Y lo vamos a promover y a publicar el día de hoy. ¿Qué dice Dios sobre este tema del acoso sexual? Cuando unos acusan y otros se defienden, otras acusan y otras se defienden. En fin, un maremoto de opiniones, de conjeturas, todo el mundo tratando de opinar. Y como dice Jesucristo a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así lo enfatizó él. Así que cuando hay acusaciones, hay que recordar lo que siempre dijo Jesucristo: cuando hay acusaciones de este tipo de situaciones, de este tipo de pecado, Dios dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí no vamos a entrar en conjeturas, ni en opiniones, ni en criterios, ni en conceptos. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, porque hay un mensaje concreto para los acosadores o para las acosadoras. Y está escrito en la Biblia. Y nosotros hemos investigado. Y mucha atención porque vamos a leerlo textualmente. Repito, aquí no vamos a entrar en conjeturas, en argumentos, ni en contextos, ni en opiniones, porque Dios es claro, Dios es enfático, Dios es la verdad, Dios es la perfección. Y dejó un texto que se llama la Santa Biblia y que decimos es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que repito, a la cual nosotros nos ceñimos y divulgamos, y en eso nos asimos y en eso nos basamos, y lo que diga Dios, eso es, y punto. Porque hay un mensaje para ellos y para ellas. Vamos a comenzar, por ejemplo, ¿qué dice Dios al sector masculino, a los hombres? ¿Qué mensaje le tiene Dios a los hombres sobre este tema del acoso sexual tan de actualidad? Dios es claro y enfático a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, y repito, lo que dice Dios, así es. Y estos mensajes, estos textos de las Sagradas Escrituras están casi que dirigidos básicamente al sector masculino y, ¿por qué no?, también al femenino. Pero vamos a enfatizarlos y vamos a leerlos a continuación, y es la palabra de Dios, repito. ¿Qué le dice Dios a los acosadores y a las acosadoras sexuales? Libro Epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 2, versos 13 y 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo número 5, verso número 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo en este planeta Tierra que nos visitó, también se refirió a este tema y tiene un mensaje para los acosadores. Y lo dijo textualmente en el Evangelio de Mateo, capítulo número
5, verso número 28, que dice textualmente lo siguiente. Dice Jesucristo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Palabra de Dios. También el apóstol Pablo, en su libro, conocido como A los Romanos, en el capítulo número 7, en los versos 7 y 8, también se refiere a los acosadores y a las acosadoras sexuales. ¿Y qué les dice? ¿O qué nos dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Palabra de Dios. También en este mismo libro, el apóstol Pablo, en su libro de Romanos, pero en el capítulo número 13 y en los versos 13 y 14, dice textualmente lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra de Dios. Libro Epístola a los Gálatas, capítulo número 5, a partir del verso número 16, dice textualmente lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Libro primera de Pedro, capítulo número 4, versos 1, 2 y 3. Textualmente dice lo siguiente la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Palabra de Dios. ¿Y qué les dice también Dios a través de las Sagradas Escrituras, su santa palabra, la Biblia? Está en un resumen dirigido básicamente al sector masculino, a los varones, a los acusados y a los seducidores, a los acosadores sexuales. Libro de Santiago, capítulo número 1, versos 12, 13, 14 y 15, que dice textualmente lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Palabra de Dios. Pero en este tema del acoso sexual, el Señor Jesucristo, a través de su santa palabra, también tiene un mensaje para ellas. También tiene un mensaje para el sector femenino, porque como dicen las Sagradas Escrituras, así como lo ha afirmado él, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, también dice que no hay justo
ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se apartaron, es decir, todos y todas hemos sido desobedientes a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Todos y todas. Así que para el sector femenino, Dios también tiene su mensaje. Está en la epístola primera de Pedro, capítulo número 3, versos 1, 2, 3, 4 y 5, que dice textualmente lo siguiente: para el sector femenino. Asimismo vosotras, mujeres, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Libro Epístola a los Romanos, capítulo número 12, verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También Salomón, en su libro de Proverbios, Salomón, el que se consideró o se considera el hombre más sabio que ha tenido el planeta Tierra, libro Proverbios capítulo 31, mensaje para el sector femenino. ¿Qué les dice a las mujeres? Capítulo 31 de Proverbios, verso número 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Un resumen: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y para terminar, en resumen, este mensaje que entrega Dios a través de las Sagradas Escrituras, de su santa palabra, la Biblia, contenido en el libro de Efesios, un mensaje para hombres y para mujeres, que dice en síntesis lo siguiente: Efesios capítulo número 4, a partir del verso número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios escuche a los hombres, que Dios escuche a las mujeres, y que, de alguna manera, Él en justicia actúe, porque Dios es justo y Dios nos muestra el camino a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, para que seamos mejores los hombres y sean mejores las mujeres. Todo está contenido, el manual, para que usted lo lea, lo busque, y así, de esta manera vamos abonando camino, abonando terreno para lo que será nuestra vida en la eternidad, la salvación de nuestra alma. Aquí no vale el cuerpo, por muy provocativo y seductor que sea un cuerpo de un hombre o de una mujer, al final terminará en el sepulcro. Así que tenemos que preocuparnos, no por la parte física, solamente en la parte de la salud, pero en la parte física, porque esa queda en el sepulcro. Preocupémonos por nuestra alma, por nuestra salvación y por la parte espiritual. Amén, amén y amén.